Esta es la GoPro Hero 12 Black y esta es la nueva Insta360 X4. Y voy a responder a un par de preguntas, cuál es la mejor y cuál me tengo que comprar. Y al final del vídeo os digo mi favorita. Y vamos a empezar por uno de los puntos clave y que hará que mucha gente se decante por un modelo o por otro. La GoPro Hero 12 Black tiene ahora un precio de 449 € sin suscripción a GoPro. Recuerda que ya no hay descuento con la suscripción. Por otro lado, la Insta360 X4 tiene un precio para España de 559 € y si la compras con el link que te dejo en la descripción, te llevas el palo selfie de regalo, que es básicamente lo único que necesitas para grabar. Una diferencia de precio que se nota al principio, pero que vamos a ir viendo si merece o no la pena. Por cierto, si en algún momento del vídeo veis un objeto negro, no os asustéis, es la GoPro 12, que al llevarla juntas suele aparecer en la escena. Ok. Si las analizamos frente a frente, hay una ganadora, pero es que tiene una fácil explicación. La GoPro únicamente cuenta con una lente con la que puedes grabar vídeo hasta 5,3K de resolución, mientras que la X4 graba un vídeo 360 grados de dos lentes con una resolución sumada de 8K, que te da unos vídeos brutales, pero que luego tenemos que reencuadrar perdiendo algo de resolución. Por contra, ¿qué ganas? Libertad y creatividad. Vas a poder crear decenas de vídeos diferentes con una única toma e incluso automáticamente con la app, pero eso lo vemos más adelante. Si usamos el modo de single lens de la X4, la cual utiliza una única lente, y lo comparamos frente a frente con la GoPro en la 4K y en la máxima de la GoPro 5,3K, vemos diferencias en la calidad de la imagen. Pero dependiendo de lo que grabes como deportes, lo que necesitas es encuadrar bien. Y para ello tenemos que hablar del campo de visión. En la Hero 12 como máximo tendremos el nuevo Hyperview, que nos va a permitir capturar el mayor ángulo visto hasta ahora en GoPro, aunque a costa de deformar bastante la imagen en los laterales, como vimos en la comparativa frente a la Insta360 Ace Pro que te dejo aquí arriba. Vas a tener 156 grados como máximo en la GoPro, que puede llegar a subir hasta los 167 con el Max Lens Mod, que no viene incluido y que además te cuesta 100 € adicionales, y hasta 170 grados con el campo de visión Max View de la X4 con una sola lente. Pero claro, en la X4 grabando en 360 grados no tenemos límites. Al grabar un vídeo 360 siempre vas a poder reencuadrar, girar la cámara o bien alejar el punto de vista hasta crear el potente efecto Tiny Planet. Pero también si las desencuadramos a posta con la X4 vas a poder seguir enfocando bien. Nada se escapa a esta cámara, lo cual viene muy bien para tipo moteros, ciclistas, esquiadores o simplemente bloggers. Lo dicho, nunca vas a fallar al grabar, al igual que con el palo selfie. En las tomas de GoPro siempre te aparece con el palo selfie en medio cuando te vas grabando. No hay forma de quitarlo si te quieres grabar a ti mismo, lo cual es bastante molesto y un poco desfasado, diría yo. En la X4 nada nuevo, pero siempre mejores resultados pudiendo hacer desaparecer el palo selfie automáticamente como por arte de magia, ¿a que sí? Por cierto, si el vídeo te está pareciendo útil, no olvides dejarme un like aquí abajo, y si te gustan las cámaras 360, las cámaras deportivas, los gimbals, los drones o los relojes deportivos, no olvides suscribirte al canal. En el apartado de la estabilización, la verdad es que GoPro no ha evolucionado casi, con el Horizon Lock 360 grados, con el que no tienes que cuidar tanto el movimiento del palo o del sitio donde hayas colocado la cámara. Y también cuenta con el nuevo autobús, que como sabréis del vídeo de la guía de la GoPro 12 para principiantes, que os dejo aquí arriba, es un modo que permite que la cámara ajuste automáticamente el nivel de estabilización de la Hero 12. Mientras que en la X4, de nuevo, al tener un vídeo 360 grados, se reencuadra, se recorta y se estabiliza al máximo, independientemente del movimiento que hagas en el eje que sea, muy cómodo y no fallas nunca. Y uno de los apartados con diferencias más llamativas es la batería. Con la nueva batería de 2290 mAh en la X4,
frente a los 1720 mAh de la GoPro Enduro, con una autonomía de 135 minutos frente a los 98 minutos. Y de las que yo he realizado dos pruebas, tanto de calor como batería. Primero he probado las cámaras a su máxima resolución, 8K frente 5,3K, y le doy a grabar. La primera en apagarse por alta temperatura ha sido la GoPro a los 46 minutos y después la X4 a los 48,59 minutos. Si nos ponemos en una resolución común, 4K 30 frames por segundo, vemos como la GoPro se va hasta los 55 minutos, pero es que la X4 aguanta mucho más y llegamos hasta los 142 minutos, pasando muy por encima de la GoPro en este apartado, curiosamente. Y es que la GoPro es una cámara más tradicional, con la que simplemente encuadras y disparas, y una vez paras de grabar el vídeo está listo para ser visualizado, editado o exportado a plataformas. El Insta360 X4 es muy similar, salvo que en vez de encuadrar y disparar, simplemente vas a tener que disparar. Muy cómodo no tener que estar pensando si la lente va a estar enfocando correctamente, además de olvidarte del palo selfie en todas las tomas. Lo único es que con el formato de archivo de Insta360 tienes que pasar prácticamente siempre por la aplicación, pero como te expliqué en la review de la X4 que te dejo por aquí arriba, vamos a contar con nuevas funciones para descargar más rápido y para encuadrar y editar automáticamente o incluso con inteligencia artificial, que vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la resistencia y durabilidad, han cambiado las tornas. Contamos con dos modelos resistentes al agua hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasa. Pero es que ahora contamos en los dos modelos con protectores de lente reemplazables, tanto en la GoPro, como lleva siendo costumbre desde el modelo Hero 9, pero es que la X4 lo han incorporado y contamos ahora con dos protectores incluidos en la caja, además de poder comprar más protectores en caso de tener cualquier impacto, consiguiendo, en mi opinión, la auténtica cámara de acción 360 grados, perfecta para todo tipo de situaciones, sin miedo a impactos, golpes o caídas. Por cierto, si buscas los mejores chollos y ofertas en accesorios o cámaras, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram, te dejo el link en la descripción. Vale, ¿y qué pasa con el audio, David? Una pregunta que me hacéis muchos. ¿Qué tal capturan estas cámaras en situaciones reales? Pues aquí os voy a dejar con varias pruebas que he hecho con las dos cámaras sin realizar ningún tipo de ajuste en ninguna. 4K 30 frames por segundo, tenemos bastante viento, así que una buena prueba para la calidad del audio que captura la GoPro y la cancelación de ruido. Y también estamos grabando con la Insta360 X4 a 5,3K 30 frames por segundo en la GoPro 12 y 8K 30 frames por segundo en la Insta360 X4. Estoy grabando este pequeño vlog en esta zona con un bosque, con algo de agua, un pequeño frames por segundo frente a 5,3K 30 frames por segundo. ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve menos el palo? Pero creo que la respuesta es bastante obvia. También en ambas cámaras vas a poder conectar auriculares Bluetooth para usar los micrófonos, pero la calidad no es que sea muy buena precisamente. Pero grabando a 5,3K 30 frames por segundo para que escuchéis el sonido de mi voz cuando se pareja un dispositivo Bluetooth a la GoPro Hero 12 Black. Conectados los Pixel Buds Pro a la Insta360 X4, estoy grabando a 5,7K 30 frames por segundo en esta misma zona y quiero que Por cierto, para ahora mismo el vídeo y dime cuál te parece mejor cámara, la X4 o la GoPro 12. Y otro de los apartados donde ninguna de estas dos cámaras destaca particularmente es siempre el tema de la captura de noche o con baja luz. Si las ponemos frente a frente, vemos cómo capturan prácticamente la misma luz con un cierto ruido o pixelado de la imagen a medida que la luz va bajando. 4K 30 frames por segundo y 4K 30 frames por segundo en la GoPro 12 para esta captura nocturna en la plaza.
5,7K 30 frames por segundo frente a 4K 30 frames por segundo. La GoPro Así 12. como en las fotografías, que al igual que sucede con el vídeo, tenemos unas fotografías en la GoPro 12 de hasta 48 megapíxeles con buena resolución, que sin embargo el X4 son de 72 megapíxeles, una pasada, en las que vas a poder reencuadrar y editar a tu gusto, creando cosas muy creativas como estas, y como las que comparten los usuarios en el mayor grupo de Telegram de la Insta360 X4 en español, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. En la cámara lenta sigue habiendo diferencias. Tenemos por un lado hasta los 4K 120 frames en GoPro, o incluso puedes subir hasta los 240 frames por segundo a 2,7K, que son espectaculares. Por su parte, la X4 ha mejorado de nuevo la resolución y frames por segundo, llegando hasta los 4K a 100 frames por segundo, que no está nada mal si tenemos buena luz, ya que contamos con una esfera completa para rotar y rotar en cámara lenta mientras vamos apreciando los detalles. Pero si te quieres poner creativo y sacar vídeos que el resto no tienen, la X4 te va a dar todo tipo de vídeos diferentes, desde los clásicos time shift, que vamos a poder desplazarnos por la imagen mientras nos movemos a gran velocidad, cosa que en GoPro no puedes hacer y tienes que ir moviendo la cámara, hasta el mítico bullet time, que en este modelo sube hasta los 4K a 120 frames por segundo, dándonos más calidad de imagen aún para crear vídeos muy chulos. Al igual que el control remoto. En ambas cámaras contamos con control por voz, y en la GoPro sí tenemos idioma español, que espero que pronto lo metan en la X4, estoy seguro. Pero lo que únicamente contamos en la cámara de Insta360 es el control por gestos, una tecnología que permite a la cámara iniciar y detener la grabación de vídeo con simplemente levantar la palma de tu mano o incluso realizar una fotografía, lo cual va a ser perfecto para zonas con mucho ruido o incluso para gente como motoristas o esquiadores, o cuando llevas los guantes puestos en invierno, que no es tan cómodo. Y para editar todos estos vídeos necesitas ir a la app de Insta360, la cual por cierto es 100% gratuita. En GoPro, si quieres usarla con todas las opciones, tienes que suscribirte a uno de los nuevos planes de pago que te conté en este vídeo que te dejo aquí arriba con el GoPro Quick. Vas a contar con una nueva versión tanto de la aplicación para smartphones como del Insta360 Studio para PC o Mac, donde cuentas con funciones de inteligencia artificial para editar tus vídeos e incluso hacer montajes automáticamente, sin necesidad de estar trabajando durante horas en elegir la música, las transiciones o los mejores efectos. Aquí no tengo duda de cuál aplicación es superior a la otra. ¿A que no? En resumen, ambas cámaras son muy buenas. Estamos hablando de lo mejorcito, de gama alta, donde cada una gana claramente en varios apartados, pero creo que hay una que destaca sobre la otra, ¿no te parece? La mayor versatilidad, poder borrar el palo selfie, ese potente vídeo 8K, los modos de captura, así como el reencuadre y las funciones de la aplicación para smartphone, hacen de la X4 mi ganadora en cuanto a utilidad y practicidad, permitiendo grabar en muy buena calidad sin tener que estar pendiente de dónde enfocas y además ahora bien protegidita. Más detalle y resolución en GoPro, pero va a depender de ti. Ver qué necesitas más, un único plano con más calidad que tienes que anclar y desanclar continuamente para conseguir diferentes tomas, o poder jugar infinitamente con tus vídeos sin tener que preocuparte mientras lo grabas. Si quieres más información, te voy a dejar las reviews de ambas cámaras por aquí, así como vídeos muy interesantes en la descripción. Dime si tienes dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente.